Buenas noches, hermanos. Los saludo en la paz del Señor a todos los que están conectados. Recién leía, porque estaba del lado de ahí del celular, de Chile, Rosita, tenemos de Río Gallego, por allá por el sur, Graciela Coria, y varios que sean de Picún, de otros lugares, que nos sentimos unidos como cuerpo de Cristo en esta transmisión, en este tiempo, que estamos todos en un mismo sentir, pensando lo mismo. El tiempo que Dios nos da para poder escudriñar su palabra, para poder tener una reflexión, un momento de tomar la palabra y pedirle al Señor que nos hable. ¿Qué tenés en este día para mí, en este minuto, en esta hora, Señor? A veces decimos, hemos leído muchas veces ese pasaje, pero sabes que la palabra es viva y eficaz. Y entonces la palabra, a la hora que sea, la circunstancia que estés viviendo, la palabra es justa, parece que está escrita para ese día. Creo que lo habrás vivido, te habrá pasado. Quiero que compartamos el libro de Filipenses, versículo 1, desde el versículo 12 en adelante. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Voy a leer ese versículo en la nueva versión internacional. Dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. El 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por la vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré por todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia, otra vez entre vosotros.
solamente que os comportéis como es digno de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Gloria a Dios. Un poquito más. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Padre, queremos agradecerte en esta hora por poder permitirnos leer tu palabra y ahora, Señor, tomar este tiempo para escuchar, Señor. Necesitamos ser ministrados, alimentados. Si tenemos que ser reprendidos, Señor, lo que sea que tengas que hacer con nosotros, estamos dispuestos, porque todo esto es para nuestro bien, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y nos unimos a tu pueblo que está, Señor, por muchos lugares en esta hora en transmisiones directas, en vivo, Señor, llevando a tu pueblo a Cristo, a volverse a ti, Señor, y a los que no te conocen, Señor, que te puedan conocer. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo les está hablando a la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo la fundó Pablo. Los primeros creyentes de Filipo fueron Lidia, la mujer que vendía púrpura, que vendía telas, era una empresaria, y también el carcelero que se convierte cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, presos, y allí comenzaron a alabar al Señor. Estaban en el lugar más profundo, azotados, castigados por predicar el Evangelio, no porque hayan hecho algo malo, sino porque les habían levantado una calumnia, una mentira. Fueron azotados y puestos allí, y en ese lugar ellos, en vez de quejarse porque estaban presos, pero aparte muy malheridos, en vez de empezar a renegar con Dios y con las autoridades, comenzaron a adorar a Dios, a alabar a Dios, a levantar el nombre de Dios en alto, y allí hubo un estruendo y todas las puertas de la cárcel donde estaban los presos fueron abiertas. Hubo un terremoto porque la presencia de Dios fue de tal manera que produjo esto. Cuando pasa esto, ese carcelero dijo: ahora sí, hasta acá llegué, con esto que me pasó, ahora me van a matar las autoridades. Y antes que él se entierre la espada, comienza Pablo y Silas a decirle: no hagas tal cosa, y le predicaron el Evangelio. Cuando él dice: escucha eso, ninguno de nosotros se va a escapar, tranquilo. Había un propósito de Dios allí. En ese lugar de Filipo, allí comenzó más adelante, más o menos en el año 51, una iglesia, 51 después de Cristo. Y Pablo pasaba mucho tiempo preso en distintos lugares por predicar, por llevar la palabra del Señor. En esta ocasión, cuando él comienza esta carta, es para agradecerle a la iglesia de Filipo que lo estaba sosteniendo con una ofrenda. En ese momento él la había recibido, entonces les estaba agradeciendo y les estaba diciendo: yo estoy orando continuamente por ustedes porque sé que están sirviendo al Señor. Y ahí comienza él, después de su saludo, a contar lo que leímos hoy desde el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, para el progreso del Evangelio. Acá vemos a un Pablo, un apóstol Pablo, sacando de esta situación que cualquiera de nosotros podría haber pensado
estoy acá en cadenas, estoy preso, presa, no puedo salir por predicar el Evangelio y quiero salir y seguir pregonando el Evangelio, pero no puedo hacerlo. En vez de que él se quedara ahí en esa posición de queja, de ver las no posibilidades, da gracias a Dios porque él entiende que el Evangelio ha sido extendido por su conducta dentro de la cárcel, porque él allí no callaba, por más que estaba dentro, estaba preso, estaba encerrado. Él decía, el Evangelio no está encerrado, el Evangelio sigue. Imagínense, no había celulares, no había wifi, no había redes sociales, no había nada de esto. Pero Pablo no cayó, Pablo podía hablar, Pablo podía orar por los presos, por las personas que estaban ahí, aún por los soldados que lo cuidaban. Y el Evangelio seguía, y cuando él tenía que presentarse ante las autoridades, tampoco se quejaba en contra de ellos, sino que predicaba, aprovechaba esos momentos para predicar de nuestro Señor Jesucristo, acerca de Jesucristo, quien había muerto y resucitado, y que se sabía, según lo que habían comentado, porque habían pagado en ese tiempo que Jesús resucitó, le habían pagado a algunos judíos para que digan que no era que había resucitado, sino que los discípulos se habían llevado el cuerpo. Entonces, imagínense, en medio de ese contexto, Pablo no cayó, siguió predicando, siguió llevando la palabra y muchos se iban convirtiendo. Y no solamente eso, sino que los hermanos que veían esta situación, él dice que se animaban a predicar, porque él estando ahí preso lo hacía. ¿Cuánto más dirían ellos, nosotros que estamos libres, que no estamos encerrados? Hoy nosotros tenemos una situación de encierro en nuestras casas. Estamos cada uno en su casa, por ahí salimos, sale una persona, vuelve lo más rápido posible. Es lo que estamos haciendo los cristianos, los hijos de Dios, y mucha gente que se ha concientizado también, no todos. Entonces, ¿qué pasa? Allí hay una diferencia tan grande con nosotros. Por supuesto que han pasado siglos, años, muchos años, pero hoy tenemos todo a nuestro favor para que podamos, tenemos un cuaderno para escribir. Aún si no tenemos, no sé, internet, no tenemos wifi, hasta podemos hacer un avioncito de papel y tirarlo desde nuestras ventanas con un mensaje. Con estos días había un desafío, pongamos Dios es amor en los portones, en las ventanas, y bueno, subían fotos los hermanos, muchos hicieron esto y también de otras congregaciones. Esto es una forma, hay muchas formas. Tenemos hoy a nuestra disposición las redes. Si bien yo creo que a todos nos pasa que estamos continuamente recibiendo mensajitos de lo que sea, hay de todo. Momentos en que estamos ahí muy ocupados y nos sale una carcajada por algún mensaje que nos mandan chistoso, pero también algunas cosas para reflexionar. Tenemos la palabra de Dios en papel, la tenemos en las compus, la tenemos en los celulares, en las tablets, la tenemos a disposición. Y de ahí podemos nosotros sacar versículos específicos y de esa forma predicar. Por más que estemos encerrados en nuestras casas por la situación que estamos viviendo, el Evangelio no está encerrado. Es más, es un tiempo en que Dios nos ha dado para que seamos conocidos, sea conocida la palabra del Señor. A muchos los han contactado para orar, para pedir oración. Ha sido un tiempo especial para que el Evangelio sea conocido en muchos lugares, en los hospitales, en todo lugar, en el mercado. Entonces, ¿qué más
si Pablo pudiera venir en este tiempo y pudiera ver esa facilidad que tenemos hoy, se agarraría la cabeza. Si yo hubiese estado en estos tiempos, bueno, no es que va a venir, pero es una imaginación solamente mía en este momento. Ahora, él ahí expresa algo, diciendo que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, otros de buena voluntad, otros anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Bueno, hablaban mal también de Pablo. Pero otros, y acá, wow, qué bueno esto, pero otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Muchos también predicaban por amor, que seamos de esos, que prediquemos, que hablemos, que anunciemos a los que no conocen al Señor por amor, por amor, por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor al que todavía no ha conocido al Señor, por amor al que está en desesperación, por amor al que no sabemos lo que le puede pasar mañana. Estamos continuamente siendo informados de lo que estamos viviendo. Entonces, que sea dice el 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo hablaba allí desde la cárcel, por la situación física que estaba viviendo. Hoy nosotros, nuestra oración tiene poder. Hoy, nuestra oración tiene poder. Vamos a seguir orando, a seguir clamando a Dios, porque con la oración y la suministración del Espíritu Santo, la palabra que enviamos dice que corre velozmente y hace aquello por lo cual fue enviada. Y a su tiempo, dice otro pasaje, dará el fruto de lo que esa palabra, esa semilla fue plantada. Importante, no callemos, no callemos. No es tiempo de callar, es tiempo de hablar, es tiempo de testificar. Sabe que cuando nosotros testificamos aún de nuestro testimonio, cuando yo estoy testificando, ese testimonio va con el poder del Espíritu Santo y muchas veces hace que esa persona sea infundida en fe por medio del Espíritu Santo, no porque usted le inyectó fe, sino la palabra que usted está entregando o el testimonio que está entregando produce fe en la persona y también puede ser sanada, puede ser liberada, puede ser sanada espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Usemos lo que tenemos a nuestra disposición en este tiempo. Estamos encerrados, pero nuestras bocas no se han cerrado, no se han sellado. Y lo más maravilloso, que tenemos la palabra del Señor. La palabra del Señor no ha sido prohibida. Hoy, aprovechemos el hoy, no sabemos el mañana. Entonces, aprovechemos a estudiar, lea pasajes, aprenda pasajes bíblicos, escríbalos, memorícelos. Hermanos, contaba hace un tiempo atrás, cuando estaba lo que era la prohibición del Evangelio en un país que en ese momento no recuerdo porque vi el video hace años, y un pastor, venían y sacaban todas las Biblias. Entonces, este pastor alcanzó a agarrar un pedacito de la Biblia, de una página, y era un solo versículo. Y ellos hacían sus reuniones bajo tierra, las catacumbas, no sé, se dice así. Rusia. En Rusia. Entonces, ellos allí eran muy buscados, los que se reunían totalmente en secreto, adoraban a Dios
sin que no se les escuche lo que decían, cantaban haciendo mímicas. Pero cuando el pastor tenía que predicar, solamente tenía ese versículo y estuvo un año haciendo reuniones. Y en cada reunión, ese versículo traía palabra, traía más riqueza, la gente se nutría, habían milagros, era tremendo. Entonces es tan importante que hoy que tenemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios está a nuestra disposición, la podamos aprovechar, a compartirla en nuestros muros, en todo lo que nosotros, donde nos hemos metido en las redes, utilicemos, seamos sabios en este tiempo. Dice el 27, voy a saltar. Dice, él ahí termina en esta parte que no voy a leer, qué importante para él estaba estrecho en dos cosas. Una, que podía partir en cualquier momento, que podía ser llamado a la presencia de Dios. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. Si me preguntan, yo quiero estar con Cristo. Pero el morir es ganancia, ¿sí? Si yo tengo que vivir, voy a vivir para el Señor, para predicar, para anunciar. Pero si yo tengo que partir, voy a estar también con el Señor. Entonces, de estas dos cosas, yo sé que en este momento lo que más conviene es que pueda permanecer con vida, porque todavía tengo que predicar, todavía tengo que llevar la palabra, anunciar, y así fue. El 28. En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, que no solo creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Acá algo muy importante, que estemos dispuestos, si es necesario, a entregar nuestras vidas por Cristo. Si es necesario, si Dios así lo quisiera, no es que nos vamos a entregar acá, me entrego por Cristo. No sabemos, los tiempos se apresuran, los tiempos se están cumpliendo en la palabra del Señor. Es el tiempo de prepararnos, pero también de entregar nuestras vidas al Señor de tal manera que si tuviéramos que dar la vida por Cristo, lo hagamos de todo corazón. Porque cuando nosotros perdemos, dice, si alguno perdiere su vida, la ganará. Amén. Que estemos dispuestos, que nos preparemos en este tiempo, en esta pausa que Dios nos ha dado. Es importante lo que Él habla acerca de que en el 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Miren qué importante lo que Pablo les está diciendo a los filipenses, que no importa si estoy o no estoy, si estoy preso o estoy libre, no importa. Lo que sí me gustaría oír, que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe el Evangelio. Amén. Porque este es un tiempo que Dios nos está dando, un tiempo de reconciliación, un tiempo de búsqueda. Si tenemos algo en contra de alguien, sea cristiano, no sea cristiano, sea el tiempo en que pidamos al Espíritu Santo, trae a luz, ¿qué hay en mi corazón? A veces, ¿sabes cuándo te das cuenta? Cuando el Señor te pone para orar por alguien y no querés orar. Porque, ¿por qué voy a orar? Si esa persona me hizo tal cosa, eso es un indicio
para que urgente ahí entregues todo ese dolor, las circunstancias que te hayan pasado, que hayas tenido que vivir, y perdones. No es necesario llegar a la otra persona, sino que dice, cuando estéis orando, perdonad. Han habido muy buenos resultados en este tiempo. Nosotros que estamos comunicados con muchos de los hermanos de la iglesia, nos llegan estos mensajes diciéndonos, el Señor ministró mi vida en tal predicación, el Señor ministró mi vida en la madrugada, en la noche, me mostró esto, me hizo sentir que yo estaba viviendo esta situación por esto, y pudieron hacer los trámites y pudieron pedir perdón y perdonar. Qué maravilloso es, porque el cuerpo de Cristo necesita estar unido en un mismo espíritu. Amén. Para que esté unido en un mismo espíritu, tienen que desaparecer todas estas diferencias que quizá ha pasado en algún momento. El mismo apóstol dice, Santiago, nosotros ofendemos muchas veces en palabras, ¿sí? Hoy podemos decir en un mensajito, en un chiste, ofendemos a veces, no nos damos cuenta, pero cuando lo sabemos es bueno que nos encarguemos de hacer el trámite, nos hagamos cargo de nuestras situaciones y no le culpemos a nadie, sino que directamente hagamos lo que tenemos que hacer, desatar todo lo que esté atado aquí en la tierra. Porque dijo Jesús, todo lo que desates acá en la tierra será desatado en el cielo. Dios no puede desatar nada si yo no lo desato acá en la tierra primero. Y todo lo que ates acá en la tierra será atado en el cielo. Por eso, este es un tiempo especial. Matrimonios, hijos, compadres, vecinos, amigos. Busquemos la unidad. Busquemos la unidad. Quiero, para terminar, compartir algunos versículos en los que se nos insta a guardar la unidad como cuerpo de Cristo. Es tan importante que el cuerpo de Cristo, que dice el apóstol en Efesios, que está bien concertado, que tiene que funcionar bien, ¿sí? De tal forma, dice que tengan un mismo pensamiento. Quiero solamente leer Efesios para después leer estos versículos y finalizar. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados también, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, el cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo el amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y ahí comienza a hablar sobre el cuerpo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, por eso es tan necesaria la unidad, el vínculo del amor, de la paz, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo tiene que estar unido, bien concertado, para poder llevar a cabo la obra que nos ha sido encomendada, sabiendo que la cabeza es Cristo. Amén. Filipenses 2, versículo 2. Dice: haced completo mi gozo sintiendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Seguimos hablando de la unidad. Romanos 12, versículo 16. Tened el mismo sentir los unos con los otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Pequeños tips para guardar la unidad que el Señor nos viene hablando. Romanos 14, 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua, como iglesia, como familia. Hechos 4:32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad en común. Pedro, primera de Pedro 3:8. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Filipenses 1:27. Solamente comportaos, este ya lo había leído hace un ratito, de una misma manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y por último, Efesios 4:3, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En cuanto dependa de vosotros, dice el apóstol, estad en paz con todos. Qué importante va a ser que estemos trabajando todas estas cosas desde ahora, desde nuestros hogares. Mandémonos mensajes, hablémonos también como hijos de Dios, comuniquémonos los unos a los otros, guardemos el vínculo de la paz, porque lo que está preparando el Señor es una iglesia fortalecida, una iglesia unida, en un mismo pensar, porque lo que se viene es tan grande que no lo podemos dimensionar. Por eso, hermanos, hoy aprovechemos lo que Dios nos está dando. Sean bendecidos en este tiempo,
sean bendecidos. Si hay alguno que tiene temor, que puede pasar, que tiene miedo, tiene temor, que no puede avanzar, que tiene problemas en su economía, hermanos, comuniquémonos unos a otros, ¿sí? Escribámonos. Nosotros estamos permanentemente viendo quiénes son las personas que están más solas. Hay una hermana que le escribí estos días, no es muy conocida de toda la hermandad. Ella solía venir a veces los domingos y cuando yo le escribo a esta hermana, ¿cómo estás, hermana? Bueno, no quiero decir su nombre, fue instantáneo. Acá estoy, pastora, estoy sola, todo este tiempo sola, porque mis hijos viven lejos, el único hijo que vive acá trabaja, estoy completamente sola. Así que comencé a enviarle las predicaciones, que bueno, Ezequiel ahí nos edita para que no sean muy largas y las podamos enviar por WhatsApp y las puedan ver por YouTube. Esta también es una manera de compartir, de predicar. Lo puede hacer usted también. El Señor les bendiga, hermanos. Seguimos orando, clamando, preparándonos. Este es el tiempo en que Dios nos ha dado. Gocémonos y alegrémonos en el Señor, porque veremos grandes cosas hoy y más adelante también. Dios les bendiga.